Hola, hola mis queridos lectores. El día de hoy nos sumergiremos en el mágico mundo de la insoportable levedad del ser. Mi nombre es Juanita Santos. Mi nombre es Jessie Silva. Y mi nombre es Juanita Larrea. Y juntas somos JJJ. Bueno chicas, ¿pero se han dado cuenta que la lectura está muy presente en nuestras vidas? Sí, Juanis, y más porque somos estudiantes IB y la lectura es algo súper esencial para nosotras. Y sobre todo, que tenemos una amplia variedad de libros. Por ejemplo, el último que yo me leí fue La insoportable levedad del ser. Y Juan hizo un libro espectacular. Qué buen libro, yo también me lo leí, Juanis. Qué chévere que las tres no lo hayamos leído, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Nos han dado cuenta que de alguna manera el libro nos intenta persuadir? Sí, claro Juanis, pero siento que al momento uno de leer se le llega a olvidar la teoría. Sí, obvio, suele pasar, pero me di cuenta que en este libro está muy presente la teoría del análisis del discurso de Theo Van Dyck, lo cual se me hace algo muy interesante. Sí, tienes bastante razón, Jess. No me había dado cuenta. Entonces les quiero proponer algo, porque no miramos cómo esta teoría se introduce dentro del libro. Claro. Esto me parece excelente. Listo, comencemos. Niñas, ¿pero se enteraron de la última? ¿Qué pasó? ¿De qué? El autor falleció hace poco. Ah, claro, Milan Kundera, él falleció ahorita este año, el 11 de julio, hace nada. ¿Sabían Wow. que tenía 94 años? ¿Y de qué Uy. murió? Tras una prolongada enfermedad. ¿Y sabes dónde murió? Creo que en París. ¡La la! No, niñas, no se hablen de eso. Bueno, es verdad. ¿Pero sabes cuándo nació? Sí, él nació el 1 de abril de 1929 ¿Y en dónde? en Checoslovaquia. ¿Saben de qué me hacen acordar? En el libro se ve reflejado muchas de las cosas que él vivió. Ah, claro, todo el tema del contexto de producción, lo que fue la Sí. primavera de Praga y la invasión soviética. Claro. También esto se ve reflejado en el libro cuando Tomás va a buscar otra vez a Teresa. Ah, sí. Y mientras él intenta dormir, no puede por tanto ruido de los aviones. Eso también se ve influenciado en el contexto histórico por cómo se sienten los personajes. Tienes Sí, toda la razón, siente Juan, como es esa que interesante. desesperanza, como esa desesperanza y ese temor. Claro, súper interesante como el contexto de producción siempre afecta a toda la historia del libro, ¿no? Sí, es. Pero bueno, ¿quién es este señor Theo Van Dyck? Ah, déjame te cuento, Juanis. Él es un lingüista y científico social. Nació el 7 de mayo de 1943 en Países Bajos. ¿Sabes algo más de él? Bueno, te puedo contar que es considerado una figura súper influyente en el análisis del discurso y su trabajo ha contribuido al avance de este campo, brindando, ya saben, tanto herramientas conceptuales y analíticas para comprender mucho mejor el lenguaje y ver cómo el discurso influye tanto en la sociedad como en la política. Ah, ok. Bueno, pero oigan, vamos por partes. Yo quiero saber más a fondo qué es eso del análisis del discurso. Ah, mira, y es que sé un poco sobre eso y sé que Theo Van Dyck se centra en este discurso, en este análisis, en cómo el lenguaje es utilizado para reflejar y perpetuar relaciones de poder y desigualdad en la sociedad. Examina cómo los discursos políticos, mediáticos y sociales moldean la percepción social. Aparte, Wow. te puedo contar también, Jess, que Van Dyck resalta la importancia de considerar tanto los contextos socioculturales y las ideologías que están presentes en el discurso. Su enfoque es crítico y multidisciplinario, incorporando la lingüística, la psicología social y los estudios culturales para comprender cómo el discurso puede influir en la construcción de tanto identidades, la reproducción de los estereotipos y la manipulación de la opinión pública. Ok, o sea, básicamente el análisis del discurso de Theo Van Dyck busca cómo desentrañar cómo el lenguaje y la comunicación Ajá. están entrelazadas con el poder, la ideología y la construcción de significados. También como que destaca la importancia de examinar el papel de discurso en la sociedad y cómo puede afectar la vida cotidiana y las relaciones sociales. Sí, Es exacto. muy interesante. Sí, la es muy cogiste interesante. súper bien, Jess. Ay, muchas gracias. Pero bueno, Juanis y Jess, ¿cómo podemos relacionar esta novela con el análisis del discurso? Juanis, me parece un momento perfecto para introducir a Sabina. ¿La recuerdan? Claro, sí es un personaje súper indispensable en la historia. Sí, la amante de Tomás. Claramente. Ella tiene una visión súper particular sobre la vida y el sentido de esta. No podemos olvidar que La insoportable levedad del ser es un libro filosófico basado en el existencialismo. Sí. La forma que ella tiene de pensar y la perspectiva de las cosas se relacionan con el análisis del discurso de distintas formas, especialmente en lo que respecta a la búsqueda de la identidad, la levedad y la pesadez de las decisiones y la construcción de significado a través del lenguaje, aunque sabemos entre todos que Sabina nunca logra el peso. Ajá. ¿Es verdad? Bueno, pues para hablar un poco de la identidad y la autenticidad que Sabina siempre está buscando, podemos enfocarnos en que ella
realmente durante toda la novela empieza a cuestionarse constantemente sobre su identidad y el sentido de la autenticidad de sí misma. Para relacionarlo un poco con el análisis del discurso, podemos explorar cómo Sabina utiliza el lenguaje para expresar sus dudas e inseguridades y cómo esto refleja la construcción fluida y cambiante de su identidad. El lenguaje y las acciones de Sabina pueden ser interpretados como una expresión de búsqueda y su lucha por reconciliar sus deseos y valores personales con las expectativas sociales que ella tiene. Haciéndola ella un personaje complejo y muy contradictorio. Claro. Pero ¿qué otra forma la podemos ver? Bueno, Juanes, pues como se sabe, Sabina es un personaje que es muy leve. ¿Por qué no mencionarlo sobre la levedad y compromiso? Sabina es una defensora de la levedad, va la idea de vivir sin ataduras y sin compromisos permanentes. Asimismo, a través del análisis del discurso, se puede ver cómo se explora y cómo utiliza el lenguaje para expresar como su preferencia por una vida sin responsabilidades y cómo justifica esta actitud en contraposición a la pesadez de las relaciones y las obligaciones, por lo cual sus discursos podrían como revelar su resistencia y asimismo asumir como esos roles predefinidos y su deseo de mantener su independencia y su libertad. Pero Jess, ¿sabes de qué me haces acordar? En el momento en el que Sabina no logra tener una relación estable con Frank. Y también, sí, Frank deja a la esposa y, o sea, todo baila. Todo mal. O así mismo como cuando ella se vuelve la amante de Tomás, sabiendo que Tomás estaba con Teresa. O Claro, sea, es que todo mal. Era terrible. Pero todo siempre con su levedad y con su la vida es libre. Y sobre todo que también ella se comunicaba con Teresa, o el momento en que las dos tienen intimidad juntas cuando se toman fotos con el sombrero en forma de hongo. Sí, Sí, ay, me sí, acuerdo. claro. Pero bueno. ¿De qué otra forma se puede ver? Sí, claro, digamos, como sabemos, Sabina es una artista espectacular y podemos enfocarnos el lenguaje como un refugio para ella. La pintura es una forma de expresión personal y un refugio emocional. Ella lo veía de esta manera. Si lo vamos a relacionar con el análisis del discurso, se puede examinar cómo Sabina utiliza ese lenguaje visual en sus pinturas para comunicar sus pensamientos más íntimos, especialmente aquellos que no puede expresar completamente con palabras, porque sabemos que esto le costaba. Esto resaltaría un papel en el arte y en el lenguaje visual en la exploración de la complejidad humana de ella misma. Claro, y también toca tocar el tema del carácter subversivo del lenguaje. Como ya mencionamos anteriormente, todo sobre a través del análisis del discurso. En este caso, se podría explorar cómo Sabina utiliza el lenguaje como una herramienta subversiva y asimismo para desafiar las normas y convenciones sociales. Esta actitud y expresiones pueden ser interpretadas como una forma de resistencia, claramente contra las expectativas tradicionales de género y el conformismo cultural. Su discurso podría reflejar como cierta lucha contra la imposición de roles y estereotipos impuestos por la sociedad, ¿se imaginan? Pero a ver, les voy a recapitular a ver si se entendí bien, ¿sí? Claro. Claro. En resumen, el pensamiento y la perspectiva de Sabina en este libro se relacionan con el análisis del discurso, en primero, en su identidad, en segundo, Sí. la levedad, en tercero, el lenguaje como refugio, o sea, el arte, y finalmente el carácter subversivo que tiene, haciéndola un personaje completamente complejo y difícil de analizar. Claro. Eso es todo, Juanis. Captaste todo súper bien. Oigan, pero ¿saben cómo podemos ver más discursos explícitos dentro de este libro? Sí. ¿Cómo Jess? Después de que Dokbek estuvo secuestrado, él realizó un discurso, el cual tuvo mucho impacto en la sociedad, la cual era una sociedad humillada. Sí, claro, cuando lo secuestraron y generó bastante impacto en la sociedad. Sí, Juanis, déjame te explico un poquito sobre lo que sucedió en este momento, ya que tuvo gran impacto en Teresa. Dokbek era el presidente en ese momento y fue secuestrado por unos soldados extranjeros. Lo tuvieron a él y al jefe del Estado Independiente. Se lo llevaron a otro país y fue secuestrado unos días. Sí. Mientras lo amenazan para fusilarlo, y luego unos días también sale otra vez. Lo obligan a vestirse, a bañarse, a arreglarse y a salir a dar un discurso ante la nación
de este país. Claro, y Wow. Lo cual qué para heavy. él supongo que es bastante humillante. De hecho, en el libro lo menciona, que él se sentía como un gobernante humillado y la nación también había sido una nación humillada. claro, es que tuvo que haber sido una situación de mucho post-trauma. Claro, Claro. muy complicado. Y Teresa se pregunta cómo habrá sido el impacto en él, si estaba exhausto, estaba enfermo, drogado, o simplemente yo me pregunto qué era el post-trauma de estar secuestrado y que te tuvieran amenazado de fusilarte como lo habían hecho a 20 años atrás con el anterior antecesor, que era uno húngaro. Claro, y saben, algo eso lo podemos relacionar mucho con el análisis del discurso, en el tema del discurso y el poder, en el caso de que este señor es una persona que inflige mucho poder en la sociedad y al salir después de un trauma, estando en un post-trauma, estando triste, estando atemorizado, todo lo que le había pasado, empieza a infligir ese temor a la sociedad, aterrándolos y a toda su nación. Claro, Juan, y es porque, como recuerdas, Teresa dijo que él hacía pausas muy largas de 1 minuto y aún así todo el mundo lo estaba escuchando. O sea, imagínate tú como un ciudadano del país, cómo vas a reaccionar si el que gobierna tu país está de esa forma. Claro, por eso es que se refieren a la sociedad como una sociedad humillada. Sí, Juanis, pero ¿sabes también con qué se puede relacionar? ¿Con qué ellos? Con la película El discurso del rey. Bebé súper inteligente. Bebé, pero sigue. Total. Bueno, miren, el rey era una persona que sufría como de ese pánico escénico, el cual no lo dejaba como expresar correctamente ante su público. Esto se puede relacionar claramente con Dubček, ya que él acaba de salir de un secuestro y en su comunicación se reflejaba la falta como de asertividad. Ajá. Estos dos personajes se pueden como comparar en la mala intención comunicativa que dieron, lo cual nos refleja cómo un discurso puede afectar al público o en este caso a su nación para recibir un mensaje. Obvio, sí, tienes mucha razón, Jess. ¿Sabes algo que también podemos deducir de eso? En el tema de la memoria. Los discursos tienen la capacidad de llegar a tocar a la sociedad y a la memoria colectiva de esa nación. Por eso es que Teresa recuerda tan bien y recuerda tanto a detalle sus sentimientos con respecto al discurso que dio Dubček, ¿sí? Claro, Sí, Juanes pero también saben tiene que razón. también, o sea, estos discursos, aunque no tratan de persuadir a las personas, sí Afectan. dan un mensaje indirectamente persuasivo. Sí. O sea, aunque no intenten convencer a alguien más, están transmitiendo este temor. En el caso de Dubček y en el discurso del rey, pues que no es un buen gobernador por no saberse comunicar. Exacto, total. Bueno, mis queridos lectores, ahora creo que llegó el momento de hablar del personaje más pesado de la novela. Teresa. Exactamente. Bueno, en este momento queremos ahondar un poquito sobre la relación que tenía Teresa y su madre, la cual afecta muchas situaciones, como su relación con Tomás, porque Sí. mírenmelo, Teresa era no tóxica. Sí. Claramente, así Bastante. como Juanis. Ah. Bueno, entonces brevemente explicaremos cómo era la relación con Teresa. La madre tuvo a Teresa como un embarazo no deseado, no lo Ujú, pudo abortar. sí. Entonces, que Teresa creció en un ambiente donde no puede tener vergüenza de su cuerpo ni una intimidad. Y donde no era realmente como amada, ¿no? Ella no se sentía amada por su madre, siempre No, y estuvo siempre buscando el buscaba amor. una aceptación o Como esa Sí. aprobación una de ma- madre. Sí, una maternidad. Exacto. De manera que cualquiera podía entrar al baño mientras ella se duchaba, como lo era el esposo de la madre. Mm. Y esto se ve reflejado en el momento de que Teresa se entera de que Tomás le es infiel con Sabina por medio de una carta. Ajá. Entonces Muy heavy. Teresa empieza a analizar y se da cuenta de que Tomás no ve a su cuerpo como algo íntimo, sino que comparte el cuerpo de la mujer con muchas más. Entonces Sí. Teresa Pues está es en que una Tomás era búsqueda un perro. demasiado perro. Como Entonces Teresa empieza a replicar la misma situación que hacía con su mamá y empieza a Sí. buscar de que Tomás la acepte como el único cuerpo, la única que la hace sentir, que lo hace sentir de esta forma, ¿sí? Es Exacto. una situación muy complicada y yo creo que el discurso que le da la madre durante toda su adolescencia y todo lo que ella vive afecta mucho. Claramente, una parte bueno. muy importante para hablar de esto es que el tema del discurso constante que le dio su madre sobre que ella realmente no era amada, que no tenía que ser valorada, que era una persona cualquiera, una persona común, generó en Teresa realmente un dolor muy grande y situaciones muy complicadas en lo largo de su vida. Todo su trauma y su desarrollo y para adelante se vio bastante afectado en el tema de la persuasión que le llevó a dar su madre en el tema de que ella no era realmente
aceptada y buena. Y claro, Juanis, me gustaría agregar una cosita pequeña, y es que esto hace que Teresa sea, durante todo el relato y todo el libro, un personaje totalmente pesado. Teresa nunca toca la levedad. Claramente. Y asimismo también se puede mencionar que Teresa es un personaje que busca como esa independencia y libertad. Por esto es que ella decide dejar a su madre y mudarse a Praga, por lo cual se puede como inferir que Teresa decide dejar como a un lado como esos estereotipos. Ahora bien, esta elección personal va en contra de lo que su madre esperaba para ella, lo que refleja como esa tensión entre las expectativas sociales y la individualidad de Teresa. Claro, Jess, en este caso yo también siento que es importante agregar que Teresa, pues la verdad ella siempre estuvo buscando esa levedad, ¿no? Lo que decía ahorita Juanis, que Pero estuvo pues buscando nunca esa la levedad, pero encuentra. nunca la encontró porque sus traumas eran su peso, sus problemas eran sus pesos. Y aparte, también como el discurso que tuvo persuadir a Teresa, ¿no? O sea, el poder que tiene este discurso para mantener a Teresa durante 20 años detrás de su madre. Claro. Y dejarse tratar de esta forma tan mala. Y detrás de traumas, o sea, como ese lenguaje, como esa comunicación que le dio su madre desde que era muy niña, la mantuvo en tantos traumas. Claro, Y también- podemos darnos cuenta cómo Teresa estuvo tan afectada por eso. Y Sí. como decía Jess, en su individualidad, cuando ella conoce la fotografía y se enamora de ella y empieza a tomar fotos sobre los tanques, ella también logra hacer un discurso por medio de estas fotografías y entregarlas. Por eso es que cuando la madre la va a buscar, pero se entera de que es mentira todo lo que ella le ha dicho, Teresa decide no volver a buscar y quedarse con Tomás. Tienes toda la razón, Juanis. Y bueno, mis queridos lectores, estamos llegando al final de este podcast, pero tenemos que hacer una recapitulación, una conclusión sobre lo que hemos hablado en estos minutos. Entonces, Juanis, Bueno. por favor. Entonces, en el tema de Sabina, que podemos recordar de Sabina, Sabina es una persona que tenía demasiadas emociones encontradas sobre sí mismas y una manera y un discurso, un lenguaje donde ella podía expresar todo esto, era un lenguaje visual, un lenguaje artístico. Ahora, el segundo caso donde podemos ver reflejado del discurso de Don Dick es donde también se refleja en cómo el presidente Topek dio su discurso y generó como ese temor hacia la sociedad gracias al secuestro. Eso también es muy importante que lo recuerden. Y finalmente hablamos del personaje más pesado, Teresa, y cómo la influencia del discurso que tuvo su mamá durante toda su infancia y su crianza se reflejó en las acciones que tuvo con Tomás y en su propia identidad y en su vida. Y bueno, no se olviden, nosotras somos JJJ, el mejor podcast. Y recuerden Un escucharnos beso. para tener un mejor mundo literario. Un beso, chicos, hasta luego. Muaki. Bye.